los abogados del señor Lagos. Abogado, tiene la palabra. Bien. Señoría, mucho se ha hablado de este famoso recurso de protección, fallado con fecha 4 de julio del año 2023, pero a mí me gustaría hacer una pequeña referencia al origen de este recurso. ¿Qué es lo que motivó este recurso de protección? Que el contenido en sí mismo, lo sustantivo, no se ha ventilado. ¿Qué es lo que pasa? Existe un accidente en la mina, Rajo Inca, si mal no recuerdo, y producto de esa muerte de una persona, Codelco, la supuesta víctima de esta causa, y digo supuesta víctima por lo que me voy a referir a continuación. ¿Qué es lo que hace Codelco? Unilateralmente pone término al contrato con Velasco Movitec, habiendo cláusula que resolvía ese punto. Pero bueno, Codelco dice, termino el contrato. ¿Qué hace a continuación? Retiene los estados de pago, cobra unilateralmente las boletas de garantía y no conforme con eso, sigue adelante. Retiene toda la maquinaria de Velasco Movitec, toda, vale decir, estas maquinarias son mías, las voy a dejar adentro, ustedes no la pueden sacar. No conforme con eso, Codelco obliga a Velasco Movitec a suscribir un mandato en su favor para que Codelco a su turno pueda contratar servicios de desmovilización de la maquinaria. Es decir, lo que se conoce como autotutela. Me tomo la justicia por propia mano. Esa es la supuesta víctima de delito. ¿Qué es lo que hace mi representado en conjunto con el señor Mario Vargas? Interponen dos recursos de protección. Dos. Esto es muy importante, son dos recursos de protección. ¿Qué es lo que persiguen los recursos de protección? Que le devuelvan las boletas de garantía y retención de estados de pago. Uno, solicitan que Codelco pague el sacar la maquinaria que se encontraba en la mina y que se pague el IVA y la indemnización por esto. ¿Ya? Esas solicitudes, estoy haciendo el resumen, en dos recursos. Pasan por la Corte de Apelaciones de Copiapó, llega a la Suprema. ¿Qué pasa cuando llegan a la Suprema? Se unen y se fallan en un solo recurso. ¿Ya? Ese recurso es acogido, finalmente se devuelve a la Corte de Apelaciones de Copiapó. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Copiapó deja algo pendiente, que es la retención de la maquinaria, lo relativo a ese ítem, el IVA y la indemnización. Y eso es lo que motiva posteriormente el recurso de aclaración y enmienda y el recurso de queja posteriormente. ¿Ya? Eso es someramente el recorrido que se tiene respecto de estos dos recursos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, su señoría, cuando se ve este recurso en la Corte Suprema? Efectivamente, se ve 7 veces, eso es efectivo, se ve con fecha 30 de junio del año 2023, parte esto, se acoge una orden de no innovar. En cuanto a la recurrida, Codelco debe abstenerse de usar, mover, utilizar los equipos perforadoras de Velasco Movitec. 5 ministros, esto se gana 5-0. Luego, 4 de julio del año 2023, famosa fecha que me voy a referir en unos instantes más, se revoca la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó y se gana 4-1.
con el voto en contra de la señora Gajardo. Luego, 5 de julio del año 2023, no ha lugar al incidente de nulidad. 5 ministros, 5-0. 1 de agosto del año 2023, ante un escrito que presenta Codelco, ocurre ante quien corresponde. 5-0. 28 de septiembre del año 2023. Se hace lugar al recurso de aclaración, rectificación y enmienda. 5 ministros, 5-0. 11 de octubre del año 2023, ante presentación hecha por Codelco, no ha lugar por improcedente, 5-0. 18 de octubre del año 2023, no ha lugar al incidente de nulidad, 5-0. 14 de marzo del 2024, se falla el famoso recurso de queja, 5-0. 18 ministros, me puedo equivocar en el número, pero son 18 ministros que intervienen. 18 ministros, salvo una, la ministra Gajardo, que ya que hice referencia, fallan en el mismo sentido jurídico. Exactamente en el mismo sentido jurídico. ¿Ya? Si nosotros hacemos una supresión mental hipotética de la ministra Vivanco, ¿cuál habría sido la resolución en estas 5 instancias? Exactamente la misma, su señoría. Exactamente la misma. Entonces, su señoría, esta situación, a mi juicio, tiene varias derivadas. Primera derivada de esto es que, y nosotros vamos a insistir en el punto, Codelco no es víctima, por cuanto los fallos dictados por la excelentísima Corte Suprema son legítimos, son fallados conforme a derecho, porque pensar de una manera distinta sería decir que 18 ministros se equivocaron al ver esta causa. Cuestión que parece ser que sería un golpe a la inteligencia. Segunda derivada. Nos dicen que todo esto, toda esta serie de fallos, estas 7 veces que se dio esta causa en la Corte Suprema, habría sido este tipo de fallos por influencia de la ministra Vivanco. Su señoría, mire, estamos todos los presentes en esta audiencia sometidos a presión mediática, la causa importante, partiendo por mi representante. Lo que yo he visto, su señoría, es a veces exacerbaciones, hipérboles, etcétera, etcétera. Entiendo que es producto de la presión. Yo quiero hacer mi alegación en función de la racionalidad. Es imposible, su señoría, es imposible que 18 ministros hayan fallado en un sentido solamente por influencia de la ministra Vivanco. Eso, de verdad que racionalmente es imposible de digerir. Y esto tiene, a propósito de lo mismo, su señoría, tiene otra derivada más, que dice relación, su señoría, con la calificación jurídica, que lo voy a tocar tangencialmente ahora porque posteriormente, a raíz de la necesidad de cautela, lo va a señalar mi colega José Luis Andrés. Efectivamente, su señoría, si tenemos, y aquí comparto algún criterio del colega del Consejo de Defensa del Estado, sí, efectivamente, en teoría se puede configurar un delito de cohecho con una persona cohechada, porque es un delito de mera actividad y no necesariamente podríamos tener el resultado, podría incidir necesariamente en la calificación jurídica. Pero más allá de esa discusión de derecho penal de fondo, lo que quiero señalar es lo siguiente, es que parece ser que si tuviésemos un órgano jurisdiccional unipersonal, claro, se nos complica, porque podríamos decir razonablemente que si hay contacto con uno de los intervinientes, tenemos una sola persona y el resultado va en determinado sentido. Pero aquí lo que tiene el haber visto este proceso es que fueron 18 otros ministros que fallaron en un mismo sentido jurídico. Por lo tanto, yo tengo un anclaje jurídico en un cierto sentido. Y eso dice relación entre una distinción entre el 248 y un eventual 248 bis, porque yo razonablemente puedo decir, obviamente,
que no hay infracción al deber del cargo y que cumplió cabalmente con un deber jurisdiccional porque razonablemente tengo un parámetro de comparación, por ejemplo. ¿Ya? Tiene una derivada también, su señoría, de entender que esto parte por dos recursos de protección con un mismo objetivo, que se une y que se va viendo por etapas. Aquí se trata de hacer una distinción entre los recursos de protección, el recurso de aclaración y enmienda y el recurso de queja. ¿Ya? Pero parece ser que hay un hilo conductor, ¿no es verdad? Una misma causa de pedir en todas estas peticiones. Entonces ellos nos dicen, mire, la verdad es que aquí tenemos 3 delitos de cohecho, o 2 delitos, porque pagaron 2 o 3 veces. Su señoría, ¿no será eventualmente, y esto tiene que ver con necesidad de cautela, pero también con calificación jurídica? Me recuerda ese ejemplo clásico de los libros del robo del collar de perla. Pluralidad de acciones, unidad de propósito delictivo, misma afectación del bien jurídico. ¿No será que esto eventualmente, si es que en el hipotético caso que se calificara como delito de cohecho, no será un delito continuado, no será un solo delito? Sigamos. Su señoría, a continuación me quiero referir a algún tema que dice relación con lo que no estuvo en la exposición del Ministerio Público y algunas omisiones. Y aquí voy a compartir algunas apreciaciones que hizo el colega Contreras. Sin embargo, voy a dar algunos matices. Su señoría, quisiera referirme en primer término a este famoso escrito que habría sido subido, supuestamente, desde la casa de doña Ángela Vivanco y el señor Miguel, donde, según se señala en la orden de detención, habría sido elaborado y subido ahí mismo. Señoría, cuando yo leí la orden de detención y vi esta situación, la verdad es que quedé absolutamente sorprendido. Es brutal. De verdad que era una situación chocante. Consulté con mi representado y empezamos a desagregar la información y claro, llegamos a la conclusión que, primero, la verdad es que en el caso de don Eduardo Lago, sabemos que no estaba ahí por las mismas antenas, sabemos que estaba en otra parte. Sabemos que sí estaba en ese lugar Mario Vargas, con la información aportada, sabemos que estaban en una celebración donde había muchas personas, y además sabemos, su señoría, y esto sale a raíz de una pregunta que muy perspicazmente hace usted misma, magistrado. Era una diligencia bastante sencilla, o sea, esto no hay que ser muy inteligente para haber hecho esto, era básicamente haber sacado el recurso porque estaba en la orden de detención. ¿Te recuerda? Estaban las firmas, ¿no es verdad? O sea, sacaron el recurso. Señoría, cuando uno saca, esto también está el certificado de envío. A ver, 2 cosas aquí. O el Ministerio Público o quien hizo la diligencia, Carabinero, no sacó el certificado de envío, se le olvidó, se le pasó, no lo sé, o habiéndolo sacado, lo omitió. Cualquiera de las 2 situaciones, no sé cuál es más grave. La primera implica una negligencia grave y la segunda una omisión grave. No sé qué es más terrible. Lo cierto y concreto es que yo me imagino, su señoría, que usted cuando ve esto tiene que haber sido muy chocante. Al igual que le pasó a todo el mundo y al igual que la prensa y todo lo que se ha ventilado por estos días. Y resulta que vamos viendo, su señoría, que la verdad es que está escrito con esta diligencia muy sencilla que usted ya esbozó. Quiera sacar el certificado de ingreso, sabemos que esto fue subido desde la plataforma de don Gabriel Silva. ¿Ya? A continuación, su señoría, voy a aportar información y aquí le
les voy a decir a los fiscales lo que van a encontrar en el futuro en la carpeta investigativa. Aquí les voy a leer el futuro de la carpeta investigativa respecto de este punto. La verdad, su señoría, es que este recurso fue redactado por un abogado junior que trabajaba más bien dicho, don Clemente Marín. Sí. Don Clemente Marín. Trabajaba en el estudio de don Eduardo Lagos. Tanto don Eduardo Lagos como don Mario Vargas no firman digitalmente ese escrito. La que firma ese escrito digitalmente es la secretaria, doña Pía Peñalosa, que se encontraba en Maipú. Cuando saca la diligencia IP, esto va a saltar. ¿Ya? Y el que envía el recurso con las claves de don Gabriel Silva, que se la había aportado, es don Clemente Marín, que entiendo que vivía en Los Doménicos. Esas direcciones de IP, según diligencias que nosotros vamos a solicitar, van a estar en la carpeta investigativa. Ese fue el recorrido de este escrito, por lo tanto, ese escrito no fue redactado en la casa de Ángela Vivanco y el señor Miguel, ni tampoco fue preparado en la casa de la exministra. Además, su señoría, y a mayor abundamiento, sabemos que estaban en una fiesta, razón por la cual era imposible que realizaran este recurso. ¿Qué es lo que pasa con esto, su señoría? ¿Qué es lo que pasa con estos detalles? Alguien dirá, mira, esto es irrelevante. Entiendo que lo dijo don Julián López. Y dice, esto es irrelevante. Yo le digo, ¿por qué es relevante? A mi juicio. Porque aquí partimos con una información para fundar una orden de detención y resulta que esta información, voy a tratar de ser elegante, no se acerca a la verdad. Es una omisión. Le omitieron información a la juez que tomó una decisión en virtud de los antecedentes aportados. Entonces, yo, como interviniente, comienzo a dudar, legítimamente comienzo a dudar de lo que viene más adelante. Y a mayor abundamiento, mire su señoría, aquí lo peor que le puede pasar a un fiscal, lo peor que le puede pasar a un fiscal es cuando empieza a ponerse en duda su credibilidad. Lo peor. Porque un fiscal vive de su credibilidad frente a un juez de garantía, ¿no? Entonces, cuando empiezan este tipo de cuestionamientos, yo, con el mayor de los respetos, es una institución a la cual yo quiero. ¿Ya? Yo estuve 16 años en el otro lado. Y con el mayor respeto por mis colegas fiscales. Pero aquí empiezan las dudas. Y voy a seguir. Su señoría, a usted le dijeron en la orden de detención que había peligro de fuga y que habían peligro para el éxito de la investigación. ¿No es verdad? Eso le dijeron a usted en la orden de detención. Y la juez de garantía no tiene por qué dudar de un fiscal. El principio de la buena fe, ¿no es verdad? Son fiscales, fiscal de la República. Señoría, mire, este es un correo electrónico, no sé si se puede leer bien desde ahí, es un correo de fecha 10 de septiembre, ¿se ve? Sí, yo lo veo. ¿Ya? 10 de septiembre del año 2024. ¿Quién lo envía? Eduardo Lagos Herrera. ¿A quién? Causa, Ángela Vivanco, correo a la fiscal regional, la señora Pitt, con copia. Vargas, Silver, María Pía Peñalosa, la secretaria. Señora fiscal, dice el correo, junto con saludar, escribe el abogado del consorcio Velaz Movitec, con el objetivo de poner todos los antecedentes de la causa y personales a su disposición. Dejo contacto. Aprovecho de comentar
que mi domicilio personal está ubicado en Calbuco, sector Guayún. Viajo semanalmente a trabajar a Santiago. Ese es mi domicilio personal. Estaré de retorno mañana por la noche en Puerto Montt. Le saludo atentamente, Eduardo Lagos Herrera. Y con toda la nomenclatura, ¿no es cierto?, el pie de firma con su correo electrónico, teléfono, etcétera, etcétera. Señoría, solamente ver ¿a cuál correo fue remitido? Ya. ASCWITTWER. Ya, que ese es mi correo del año 2019. Ah, O sea, no es mi dirección de no correo. su actual correo. Con copia, ¿ya? Este mismo correo fue reenviado con fecha, perdón, el 10 y fue reenviado el día 11, su señoría. Claro, hay uno que está AC y el otro ACG. Me da la impresión de que ACG sí es el suyo. Aquí lo manda su señoría a la Fiscalía Regional, además, Reenvío correo. fr10@minpublico.cl. ¿Ya? Ok. Y ninguno rebota. ¿Ok? Entonces, su señoría, yo estuve revisando la carpeta investigativa y no encontré este correo. No está. Quizás puede que esté, no lo sé, es muy abultada la carpeta investigativa, pero el correo no está. Lo que sí yo puedo deducir de esto razonablemente, y pienso, ¿en cuántos procesos penales tenemos a imputados que le dicen al fiscal regional, señor fiscal regional, hey, aquí estoy disponible para usted, para aportarle los antecedentes que usted quiera? Y además, como sabemos que ella estaba en la región de los lagos, además tengo domicilio allá donde usted mismo está. Este es mi domicilio, aquí está. Y luego, su señoría, a usted le dicen, y le dijeron en la orden de detención, que había peligro de fuga. Entonces, su señoría, yo de verdad ahí sigo con más dudas. Profundizo las dudas. Sigamos. Su señoría, a propósito de las omisiones, quisiera exhibirle, y en el mismo hilo conductor, me voy a referir a este documento más adelante también. Este documento, señoría, es brutal. Lo voy a correlacionar más adelante, indico, con la imputación que se hace de fecha 4 de julio del año 2023. Este documento, su señoría, como usted ya pudo apreciar, es de fecha 31 de julio de 2025, de este año. Es decir, cuando se manda la orden de detención, cuando se envía, ya estaba, y cuando se hace la formalización, también estaba. Y lo brutal de este documento es que dice que el señor Migueles compró $20.000, usted ya sabe, y después vendió el 5 de julio estos 15.600 en el mismo banco. Podemos hacer disquisiciones y podemos discutir si es que son los mismos, no son los mismos, etcétera, etcétera, pero calza justo con lo que le dijo el Ministerio Público. Ahora bien, y aquí de nuevo con las dudas, de nuevo, su señoría. Es decir, ¿por qué omiten esto? ¿Por qué omitieron esto? Cuando yo estaba en las capacitaciones del Ministerio Público, me enseñaron, me decían, el fiscal tiene que hacerse cargo de sus debilidades, porque de lo contrario, la defensa se los va a hacer valer en audiencia y usted se va a poner rojo. ¿Qué es lo que estoy haciendo el día de hoy? Yo me imagino que esto, convengamos que a lo menos va a hacer sonrojar a algunos de los presentes. Sigamos. Respecto del hecho 4 de julio. Una consulta a la defensa para precisar su alegación. En relación al oficio que exhibió, si me puede aclarar que lo que está diciendo es que la respuesta del punto 2
está relacionada con el punto 1 o son independientes? Estoy correlacionando el último documento con el hecho número 1. No, la pregunta es otra. En el documento que se exhibió, el punto 2 del oficio es complementando y en relación al punto 1 del mismo oficio, ¿o son respuestas independientes? O Señoría, respuestas a puntos independientes. lo que yo estoy tratando de demostrar ahora es las omisiones que tiene la investigación, las deficiencias. Eso es lo que estoy tratando de demostrar. ¿Ya? Ok, continuemos. Pero necesita que le aclare una situación. ¿Cuál es? Que aclare, a ver, si puede exhibir el oficio que acaba de exhibir y aclarar, según su argumentación, que el punto 2 se relaciona con la respuesta del punto 1 o son respuestas independientes una de la otra que van en dos puntos distintos. Señoría, la información es lo que acabo de leer, son documentos conocidos, si quiere le doy copia, pero es lo que yo tengo a la vista. ¿Ya? No, sí, el antecedente es conocido. Bueno, el punto de vista es la Se refiere argumentación. A su alegación. La argumentación, esa es la sí, pregunta. lo que quiero decir, su señoría, es que yo razonablemente puedo suponer, tampoco esto es física cuántica, yo lo que supongo es que los mismos $20.000 que fueron comprados en marzo, una parte de ellos fue vendido el día 5. ¿Ya? Podemos discutir respecto de eso y será objeto de réplica, pero yo razonablemente puedo suponer aquello. ¿Ok? Sigamos. Vámonos al 4 de julio. Ya. Aquí estamos en el famoso informe 3357. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque son algunos antecedentes que ya se vertieron, pero quiero darle un prisma un tanto distinto a lo del colega Contreras. ¿Ya? Bueno, huelga señalar que aquí lo primero que salta a la vista, frente a la pregunta que usted hizo, su señoría, en cuanto al certificado de envío, ¿no es verdad? Le pregunta al fiscal, y si mal no recuerdo, me corrigen, el fiscal le dije, mire, yo vierto la información que tengo en los informes policiales. Una explicación más o menos así. ¿Ya? Es decir, la policía le entregó el informe, él vierte la información. Yo puedo discrepar evidentemente de eso, porque quien dirige la investigación es el fiscal, etcétera, etcétera, y con todas las discusiones que podamos. Okay. Pero en este caso, lo que dice acá es que dice referencia, oficio 1000-2025 de fecha 5 del 11 del 2025. Recaía en causa tanto, la Fiscalía de los Lagos. Vale decir, hay una orden expresa del fiscal a través del oficio número 1000 que le dice a la policía, haga tal diligencia. ¿No es verdad? Irredarguible. Perfecto. Y luego, de manera rauda, el día 6 de noviembre del año 2025. Un día. Me gustaría saber los horarios de recepción, no tengo esa información. No tengo la información de cuándo a qué hora fue enviado este informe, pero lo que sí sabemos, su señoría, o sea, llama la atención lo rápido de la confección de este informe. Segundo, llama la atención la instrucción que viene del fiscal. Y tercero, su señoría, y aquí viene lo más importante de todo. Este informe, lo que le pretende decir a usted es que Ángela Vivanco le pagaron la plata. Es decir, se cerraba el círculo. Se abrochaba todo esto, ¿no es cierto? Esto es un punto neurálgico en la investigación, porque teníamos puras pruebas indiciarias, referencias. Pero lo cierto concreto, su señoría, es que antes del inicio de la audiencia de formalización, al leer la orden de detención, nuestras alegaciones, de todos los abogados defensores, era, mire, aquí no está abrochado esto, falta esto. Podíamos discutir respecto de las inferencias, etcétera, pero no estaba abrochado, no estaba comprobado eso. Señoría, tratan de probar este hecho que es fundamental, el punto neurálgico de este delito, lo tratan de probar el 5
el 6 de noviembre del año 2025. Su señoría, es por eso que esta información no estaba en la orden de detención que le mandaron a usted. Es por eso que esto no estaba, hasta antes de la formalización, en nuestra prognosis de lo que podía pasar en la audiencia de control de detención y en la formalización, y es por eso que no está en la querella de capítulo. Porque esto fue hecho entre gallo y medianoche. Yo supongo que esto efectivamente fue en la noche. Tengo que comprobarlo. Y esto va a ser literal, entre gallo y medianoche. Escuché al colega quizás hablaba de un gato que tenía cabeza de gato, pelo de gato. Esto parece conejo. Un conejo que sacaron a última hora del sombrero. Siguiendo con este documento, su señoría, lo correlaciono nuevamente con el documento que acabo de exhibir, y aquí viene la relación. Si tengo un documento del BCI que me dice, mire, este señor compró $20.000 en marzo, antes de todo hecho, y vendió 15.600 el día 5, claro, ahora el fiscal me va a decir, no, que fueron fechas distintas, fueron dólares distintos, fueron otros dólares, esa va a ser la explicación. Pero lo cierto y concreto es que ya con este documento, el hecho que no se lo hayan exhibido, su señoría, no se hayan hecho cargo, hace lo que está pasando ahora, que yo lo ponga en duda y que también haga dudar al tribunal, porque no se lo dijeron. Hubiese sido mejor, su señoría, hubiese sido mejor que se lo hubiesen dicho y le hubiesen dado una explicación, porque ahí no estaríamos en esta discusión, ¿no es verdad? Sigamos. Su señoría, algunas diligencias. Manual investigativo de los fiscales. Primeras diligencias. Año 2001. Guillermo Piedrabuena Richard. Primeras diligencias. Para todos los delitos. Empadronar testigos. Levantar cámara. O sea, no estamos hablando de grandes diligencias investigativas. Empadronar testigos, pues. De eso estamos hablando. No quiero ser irónico, señoría, pero la verdad es que esto es básico. A mí se me ocurre una diligencia que podríamos haber hecho, y la voy a solicitar, no sé. ¿Por qué no fueron al edificio? ¿Por qué no fueron al edificio para corroborar si Ángela había encontrado o no entró? La verdad, su señoría, es que, mire, yo he entrado a ese edificio. Ese edificio, como decía el colega Contreras, es un edificio clase A. Usted llega, su señoría, entrega su cédula de identidad. No es de aquellos edificios donde anotan manualmente, es de aquellos donde queda registro de la cédula de identidad en un archivo computacional. ¿Cuánto dura ese archivo? Yo me imagino que los computadores tienen capacidad de guardar un archivo, son mínimos. No será, su señoría, no será, y además pasa por un torniquete. ¿No será que en una de esas podríamos haber hecho la corroboración de aquello para ver si efectivamente entró ese día en el edificio? De nuevo, la misma pregunta. ¿O no se hizo? Y si se hizo, por lo menos yo no he encontrado que esté en la carpeta investigativa. Los fiscales me contarán después. Ojalá que sí sean y que no hayan, no sé. Pero lo cierto y concreto es que esa diligencia no está. A diferencia, su señoría, de la diligencia realizada a propósito del señor Miguel y los 45 millones, porque en esa diligencia yo quiero ser razonable en mi alegación. Yo no pretendo aquí tapar el sol con un dedo, porque incurriría en el mismo pecado que yo le estoy reprochando al Ministerio Público, ¿no es verdad? Yo no puedo decir, mire, Mario Vargas o mi representado no conocían a Ángela Delgado, porque sería ridículo. Incurrirían en omisiones y incurrirían en el mismo pecado que yo le estoy reprochando al Ministerio Público, ¿no es verdad? No quiero hacer eso, quiero hacer una defensa razonable. Entonces, su señoría, ¿por qué no se hizo? Cámaras de seguridad. Alguien me va a replicar, oye, es que las cámaras de seguridad duran 6 meses. Yo, a su turno, retruco y digo,
Actualmente las cámaras de seguridad más modernas tienen capacidad de almacenamiento de hasta 5 años. ¿Qué pasa aquí? Ubiquémonos espacialmente en el sector. Hay el regidor a un costado de la Municipalidad de Las Condes. Sector plagado de cámaras, señoría. Plagado de cámaras. Plagado de cámaras. No, es que solamente hay cámaras que graban de 6 meses hacia atrás. Señoría, esta investigación partió a mediados del 2024, agosto, septiembre, si mal no recuerdo, me corrigen los fiscales. Es decir, desde esa fecha, como primera diligencia, podríamos haber levantado cámaras, ¿no es verdad? Digo yo. No se hizo. O yo no encontré, por lo menos en la carpeta investigativa, esa investigación. Pero bueno, avancemos. Antenas vectoras. Muy buena diligencia. Me parece bien como técnica investigativa. En lo personal, sus señores, no quiero ser autorreferente. Yo fui fiscal de droga, una muy buena técnica investigativa. Se nota la mano de los SC. Buen trabajo en ese sentido. Pero la georreferenciación o la triangulación necesariamente requiere otra técnica, que es el cruce. La hicieron en la otra etapa, ¿no es verdad? La hicieron. ¿Por qué en esta no? ¿Por qué en esta no? Mi respuesta a este interrogante es la siguiente. Como quisieron amarrar el delito a última hora, lo quisieron hacer el día 5 para el día 6 para tenerlo en la audiencia de formalización, nos encontramos con esto. Hubiese sido mejor, su señoría, que hubiesen omitido eso y se hubiesen quedado con todas las otras pruebas que tenían. Porque esto genera una duda tremenda, Y desde aquí yo quiero partir con mis dudas. Su señoría, antenas vectoras. Ya latamente se ha explicado, etc. Mire, por experiencia personal, lo que me pasaba a mí cuando investigaba, y esto lo tienen que saber los fiscales, son fiscales de vasta experiencia, no tan solo se dedican a este tipo de delito, también deben haber visto causas de drogas, me imagino yo, sobre todo la fiscal regional que le llegan las causas más complejas. Normalmente pasa lo siguiente, vuelvo a reiterar, lo que dice mi colega es efectivo, hay muchos factores, pero normalmente pasa lo siguiente, los celulares se conectan a la antena más cercana. Si esa antena está muy saturada, pasan a la siguiente antena. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros vemos el patrón de la señora Vivanco en el triángulo sospechoso, porque esto es triangulación, san crescente, san crescente, san crescente, san crescente, a veces salta, san crescente, san crescente, san crescente. Y cuando vemos patrones conductuales de nuestros representados, el regidor Augusto Leguía, el regidor Augusto Leguía, el regidor Augusto Leguía, a veces san crescente, el regidor Augusto Leguía. Vámonos al periodo sospechoso, el día 4 de julio entre las 16 y algo horas. Si hubiesen altamente probable, y esto va a ser materia de un peritaje, pero me atrevo a augurar lo siguiente. Si hubiesen estado juntos, tienen la misma compañía de teléfono y el mismo teléfono. Altamente ¿Tienen probable. la misma compañía de teléfono y el mismo teléfono? Entiendo que es Entel, sí. ¿Quién es? Está en la carpeta, entiendo que tanto Ángela Vivanco como Mario Vargas, que es lo que está en duda, ¿no es verdad? Y ¿Lagos también, y sí, Vivanco? sí. Ya. Me corrigen los fiscales, ¿eh? Entiendo que sí. Entiendo que sí. Entiendo que tres? sí. ¿Ya? ¿Los tres tienen Sí. el mismo teléfono? No. Estoy preguntando. No. Es misma compañía y mismo modelo de teléfono. No, iPhone. sí, todo estoy Eso. hablando. Eso. No, o sea, si ya compartieran el teléfono, ya mejor cerramos, lo ingresan Sí, y terminamos bueno. la audiencia. Bueno, Ya. ya. Lo que le quiero significar con esto, su señoría, es que es altamente probable, me atrevo a decir que en un peritaje esto va a salir así, que es que cuando uno está en la oficina de Mario Vargas, Eduardo Lago y Mario Vargas, va a estar antena
el regidor, Augusto Leguía, y a veces San Crescente cruzando Apoquindo. Y si uno se posiciona al otro lado, le va a salir San Crescente. Una razón muy sencilla. La antena del regidor y la antena de Augusto Leguía cubren, está la Municipalidad de Las Condes, hay restaurante al frente y está el Hotel Ritz. La de Augusto Leguía cubre Plaza Perú, etc. O sea, son antenas congestionadas. Cuando uno se salta al otro lado está San Crescente, y San Crescente es más residencial. Son antenas menos saturadas. Pero además sabemos que la señora Vivanco tiene departamento en calle Napoleón y va a la peluquería. ¿Ya? Pero más allá de nuestros dichos, porque la verdad, su señoría, es difícil frente a una imputación fundar una apreciación solo en lo que dice el representante de uno de los imputados. Convengo de eso, pero estoy hablando sobre parámetros de racionalidad. Y sobre la misma racionalidad, mire, afortunadamente el abogado Julián López nos mostró una lámina. Y digo afortunadamente porque es bien ilustrativo. No conté cuántas veces, pero eran, no sé, 10, 20, muchos puntitos amarillos donde supuestamente ella habría estado en ese lugar, en el sitio del suceso, pongámoslo de esa manera. Y resulta que primer cuestionamiento, racionalmente, porque incluso habían días sábados, ¿ha ido 20 veces a la oficina? Primera duda que pongo. Y segundo, cada vez que vemos los posicionamientos de Ángela Vivanco, casi en su totalidad, San Crescente. Su señoría, voy a decirlo, Ángela Vivanco no fue a la oficina, no estuvo ahí. Pongo en duda todo aquello, por todos los antecedentes que estoy viendo. Vuelvo a insistir, para evitar todos estos cuestionamientos que estamos viviendo el día de hoy, su señoría, era mucho mejor que los fiscales no se hubiesen apresurado con esto, porque esto pone un manto de duda en su investigación. Y hacen dudar de la orden de detención que le solicitaron a usted, su señoría. Yo me pregunto de manera retórica, con todo esto que estamos viendo, y usted sabiendo lo que le estoy exponiendo a continuación, ¿se habría despachado una orden de detención? No lo sé, eso lo sabe usted solamente, magistrado. Pero créame que en lo personal tengo serias dudas que se hubiese despachado una orden de detención en este caso, frente a estas circunstancias máximas, y sabemos que los imputados estaban compareciendo a los actos del procedimiento, como acabo de mostrar. Disculpe que haga una pequeña pausa. Ustedes ya tenían los teléfonos incautados del señor Miguel, ¿cierto? Al momento de solicitar la orden de detención, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Pero sí se había solicitado tráfico de llamadas, de WhatsApp, y todo eso sí se había solicitado. Sí, el teléfono materialmente no, se había incautado, pero en otra investigación. Pero se había solicitado los WhatsApp y todo eso estaba solicitado. Ustedes lo tenían. Ahora. ¿Los WhatsApp? Sí, porque piden todo ese tipo de solicitudes cuando piden la interceptación telefónica. El tráfico y la interceptación sí, pero los WhatsApp no. Los WhatsApp hay que verlos siempre en el teléfono, en el aparato, digamos. Pero cuando nosotros nos piden interceptación por las causas de drogas, sí piden todo tipo de redes sociales. Sí. Sí. Pero está, le puedo mostrar sería- una... Los mensajes de texto Sí. pueden ser interceptados, pero los mensajes de redes sociales No. como WhatsApp, Así lo pide el Ministerio Público y les puedo mostrar la resolución donde sí se... Sí, es que eso se pide a Meta. Su señoría, si me permite, mire, para aclarar su duda, lo que se pide con ocasión del tráfico de llamados, esa es su consulta, ¿sí? Es el tráfico de llamados con ocasión de llamadas telefónicas, mensajería SMS y datos móviles. Cuando se intercepta un teléfono, lo que se intercepta por las compañías son las llamadas análogas y los mensajes SMS. Las comunicaciones de WhatsApp, las comunicaciones de Instagram, las comunicaciones de otro tipo de redes sociales no pueden ser interceptadas, están cifradas. Lo que sí se obtiene de esa información que cuando se usa una red
digamos, cuando se usa un dato móvil, cuando se usa se realiza una llamada telefónica por WhatsApp, cuando se hace una comunicación por WhatsApp, se están ocupando datos móviles y esa situación es la que permite el posicionamiento del teléfono en función de una antena más cercana o de aquella que tenga mejor capacidad según el momento y la hora y también el equipo telefónico. Pero para aclarar sus dudas, una comunicación de WhatsApp no puede ser interceptada. Y en este caso particular, el teléfono del señor Lagos no fue interceptado. No, no estoy hablando del teléfono del señor Lago, estaba hablando del teléfono del señor Miguel. El teléfono del señor Migueles lo que arroja información de la compañía y conforme a los tráficos es su posicionamiento cuando usa datos móviles. No, no cuando hace llamadas por vía de mensajería WhatsApp. Pero no se preocupe, lo voy a buscar. Adelante. Su señoría, solamente aquí más sencillo. Efectivamente, la llamada WhatsApp no puede ser interceptada, convengo. Pero cuando hay tráfico de datos, sí sale la antena vectora. ¿Ok? Más sencillo, más sencillo. Su señoría, en definitiva, mi tesis es la siguiente. Intentaron sellar este delito, el delito de cohecho, en su punto neurálgico, vale decir, el pago al funcionario público. Intentaron sellarlo entre gallos y medianoche, a última hora. Y esto, su señoría, tiene algunas implicancias. Por de pronto, su señoría, una implicancia bastante importante es que yo creo, su señoría, que ya se tejió un manto de duda insalvable respecto de esta diligencia porque se hizo a última hora. Y no se le informaron a usted. Y le hicieron, en la orden de detención me refiero, omitieron información, lo hicieron a última hora. Razonablemente, todos los que estamos presentes, ¿podemos dudar de eso? Yo creo que la respuesta es sí. En escasos días y horas de la formalización, logramos detectar esto. Con todo el apuro, con toda la vorágine, y logramos ¿qué podemos detectar más adelante? Ahora bien, quiero ser más enfático, su señoría. El problema que tenía la Fiscalía es que no tenía sellado esta investigación. No la tenía sellada. No estaba el bucle, no estaba el sello, no estaba amarrada. Esa es la realidad. E intentaron hacerlo a última hora. Y digo literalmente a última hora. Y fueron torpes. Y estamos en estos cuestionamientos. El problema está que esto, si bien es cierto, tienen que probarlo porque formalizaron con este hecho, ¿no es verdad? Dijeron, el día 4 de julio le pasaron la plata a Ángela Bianco. Las letras A y B del artículo 140 tienen que ser probadas en función de aquello. Pero un problema mayúsculo se va a suscitar más adelante, su señoría. Y mire, y aquí voy a intentar leer el futuro. Aquí, su señoría, esto tiene que haber un correlato con la acusación, ¿no es verdad? Van a tener serios problemas para probar este hecho porque ya en una audiencia de control de detención se le está cayendo este hecho. Auguro que van a tener que reformalizar para sacar este hecho, porque esto no resiste un estándar de audiencia de formalización, ni de cautelares, menos va a resistir un estándar de juicio oral, su señoría. Y el problema de esto es que con esto se cae la letra A, la letra B, la letra C, y se cae todo este castillo de naipes armado. Lamentablemente es así. Y de ahí no tengo por qué seguir analizando más adelante. Efectivamente, su señoría, y vuelvo a insistir, quiero ser razonable en mis alegaciones. El Ministerio Público literalmente se pasó una rayita. Porque si hubiese aportado toda esta información y se hubiese quedado con lo que tenía, por lo menos podríamos haber pasado quizá algún estándar de audiencia
de formalizaciones cautelares. Pero en este momento lo que yo estoy viendo, su señoría, es que a usted le omitieron información, no fueron leales con usted, no le dijeron toda la verdad y por lo tanto, su señoría, se cae este castillo de naipes. Señoría, a continuación va a seguir con el lavado de dinero y necesidad de cautela mi colega José Luis Andrés. ¿Me puedo ayudar mostrando la orden de detención? Sí. La orden de detención. Ok. Magistrado, voy a hacerme cargo del lavado de activos y de la necesidad cautelar para solicitar el rechazo de esta prisión preventiva que se está solicitando en respecto de mi representado, el señor Eduardo Lagos Herrera, pero previo, me parece muy importante exhibirle a su señoría las inconsistencias, las suposiciones que contiene un documento que creo que es relevante para poder cerrar el análisis que planteó mi colega Cristian. Y tengo un índice, magistrado, si el colega es tan amable de irme ayudando, página 40 de la orden de investigar. Señoría, esta es una orden de, perdón, una solicitud de orden de detención que es bastante extensa y que resume lo mejor, lo más importante, lo más sustantivo de toda la carpeta investigativa, porque con estos antecedentes el Ministerio Público le está solicitando al tribunal una orden de detención. La página, y voy a mostrar, señoría, que la información policial que sostiene la orden de detención son solamente conjeturas. Vamos a ver, señoría, que en la solicitud de orden de detención, que yo sé, voy a hacer una especie de parangón, una comparación, una especie de preformalización, porque cuando formalizaron, siguieron textualmente la imputación que está descrita en este documento, de ahí la importancia que le asigno. Entonces, voy a plantear, magistrado, cómo la información policial son solo conjeturas, y vamos a leer, señoría, que la policía utiliza una fórmula verbal que me llamó la atención porque no la había visto antes. No se puede descartar que. Yo no lo puedo afirmar, no lo puedo concluir, no lo puedo asegurar. Solamente puedo decir, no lo puedo descartar. ¿Es razonable dejar a una persona presa porque un policía no puede descartar una hipótesis? Como defensor de don Eduardo Lagos Herrera, digo que no, magistrado, porque conforme a la ley, conforme al Código Procesal Penal, conforme a los tratados internacionales y a la Constitución que rigen el estatuto por el cual se puede privar de libertad a una persona, más aún sin antecedentes penales anteriores, debemos tener un estándar que estas no se descartan, no alcanza. Página 43, donde dice, donde se mantuvo alrededor de 70 minutos entre las 12:08 y las 13:21. Esto estamos hablando del posible encuentro del 18 de diciembre del señor Migueles en la oficina de mi representado. ¿Lo encontraron? Dice, donde se mantuvo alrededor de 70 minutos entre las 12:08. Página 40, perdón. 40. ¿Dónde se mantuvo alrededor? Donde dice... Bueno, en la página 40, magistrado, si lo tiene a la vista... ¿La tiene? ¿Dónde se mantuvo alrededor de 70 minutos entre las 12:08? Ahí se está leyendo. Dice textualmente la orden. Se mantuvo alrededor de 70 minutos entre las 12:08 y las 13:21, espacio de tiempo que coinciden con mi representado, pudiendo haber recibido todo parte del dinero. O sea, no se está asegurando, sino que se está planteando como una mera posibilidad. A lo mejor recibió el dinero.
Página 43, por favor. Título. Posibles encuentros en la casa de Ángela Vivanco. Título del párrafo. No está asegurando, señoría, que se reunieron. Los policías, que son personas, no son abogados, pero son personas responsables, serias, que saben que están entregando información delicada a un fiscal. Mire cómo se lo plantearon al Ministerio Público, señoría. Posibles encuentros de los investigados en la casa de la señora Ángela Vivanco. Página 47. Muy breve esta, sobre la redacción del documento. Dice, página 47, se están refiriendo que supuestamente en la casa de la señora Vivanco, que es uno de los hechos que más ha llamado la atención, la información policial, el antecedente con el cual se solicitó la orden de detención, dice, el documento se habría redactado y cargado en el PJ en el domicilio de Ángela Vivanco Martínez. Tampoco lo aseguran los policías. Ellos creen que, y con los antecedentes que ya las defensas hemos aportado, está quedando como una afirmación derechamente falsa. Porque los documentos electrónicos que afortunadamente entrega el sistema, nos está indicando que este documento fue subido por otras personas y, de acuerdo a la información que las defensas han ido aportando, en otro lugar de Santiago, no como correctamente lo están planteando los policías en este informe, que dice que lo habrían hecho. No fue así, no es una afirmación correcta. Continuemos. Voy a avanzar un poco. Página 55. Y aquí quiero llamar la atención del tribunal porque esto realmente a mí me sorprendió. Página 55. Magistrado, a veces uno se encuentra con sorpresas en los escritos. A veces, cuando se trabaja en equipo, se hacen propuestas, las personas hacen comentarios y se va trabajando para elaborar un documento final. A veces quedan huellas de las dudas del proceso de descarte y leamos por favor lo que el documento oficial que se entregó a esta defensa, que tuve la oportunidad de revisar con calma para entender el problema que afectaba a mi representado, me encontré con este comentario, textualmente, y lo está viendo su señoría. Dice, ojo, lo que figura en el recuadro adelante en letra color azul está señalado en el informe, pero no consta que se haya verificado. Textual. Esta fue una anotación que algún colaborador, una advertencia. Ojo, aquí viene información que no está verificada. Debió haberse eliminado este comentario, evidentemente, por alguna razón, y nuevamente aquí voy a recoger una idea que mi colega planteó y que voy a seguir insistiendo. Aquí, señoría, estamos notando, y lo digo, reitero, con el respeto a mis colegas, todos hemos trabajado bajo presión y todos hemos cometido errores. Pero aquí se actuó con apuro, magistrado. Alguien dio una orden para que esta investigación, que tenía una velocidad, tenía un ritmo, se apurase. Y había que pedir esta orden de detención. Continúo. 55. Continúo, señoría. Página 59. Análisis de las cuentas de la señora Vivanco. Estamos hablando de una de las escasas huellas de dinero que tenían para acreditar dinero en el patrimonio de la señora Vivanco. Esta era la única que tenían, por eso se explica lo que planteó mi colega recién, que necesitaban cerrar el círculo poniendo a la señora Vivanco recibiendo directamente el dinero, porque esta era la calidad de la información que tenía hasta este sorpresivo informe que pidieron el 5, que les llegó el 6, que ya mi colega se refirió.
Esta era la información que tenían, señoría, hasta entonces. La página 59, analizando la recepción, el pago de $3.389 en efectivo de la señora Vivanco, que para el Ministerio Público y los acusadores es una prueba irrefutable del cohecho que ella habría recibido. Pues bien, mire, señoría, la redacción. Dice textual, el cual habría sido realizado por la propia imputada, señora Vivanco, por el cual no se descarta que tal transacción bancaria tenga relación con dineros que carecen de justificación gestionado por el imputado Migueles. No se descarta. Ese es el estándar de esta investigación. Sigamos. Página 61, por favor. Conclusiones del informe. Estamos leyendo, señoría, una cita que hacen en el informe 3260, que es uno de los más importantes de esta investigación. Página 61, conclusiones, comienza un párrafo que dice con tales antecedentes. Mientras lo busca, lo leo, magistrado. Dice, concluyendo los policías, con tales antecedentes y analizando la georreferenciación, se pudo establecer que el día 18 de diciembre el celular del señor Migueles coincidentemente registraba conexiones en las inmediaciones del estudio de mi representado. En las inmediaciones. O sea, anduvo por ahí. Comillas, por lo que no se descarta que el beneficiario final de los $70.000 haya sido el investigado señor Miguel Oteiza. O sea, la información dura que entrega la policía al Ministerio Público es de esta naturaleza, es de esta calidad. Dice, anduvo por ahí y no descarto que. Esto, señoría, está muy lejos del artículo 340 y el estándar de más allá de toda duda razonable. Sabemos que estamos en una etapa previa, sabemos que necesitamos solo antecedentes, sabemos que esto no es un alegato de clausura, pero se pide privar de libertad a mi representado. Creo que por muy preliminar que sea esta audiencia, estas son, voy a usar un chilenismo, magistrado. Aquí estamos lo más cerca de lo que en Chile se denomina una tincada. Una idea que tengo, me late que, a lo mejor, me tinca que, decimos en Chile. Y creo, señoría, que no podemos dejar privado de libertad a una persona con tincadas, con conjeturas, con hipótesis que no se descartan, no se acreditan, pero que no puedo tampoco descartar. Eso se llama, creo, señoría, que ni siquiera llega al margen de la duda razonable. Bueno, podría seguir, magistrado. Página 62. Perdón, abogado, disculpe que lo interrumpa. A ver, en uno de los párrafos de la orden de detención, yo me acordaba que había... usted señala que coincidentemente con lo manifestado en los mensajes de la aplicación WhatsApp por el imputado Eduardo Lagos Herrera. O sea, tenían acceso a los mensajes de la aplicación WhatsApp. Sí. 57. 57. Señor, es el... Sí, pero el WhatsApp. lamentablemente el párrafo dice, coincidentemente con lo manifestado en los mensajes de la aplicación WhatsApp. Manifestado en los mensajes. Sí, en el teléfono de Harold Pizarro, magistrado, Sí. con el imputado Miguel. Claro. Por eso le digo. Hay conversaciones, que se obtuvieron del teléfono de don Harold Pizarro con el señor Lagos. Eso es lo que está refiriendo. Pero no es el teléfono del señor Lagos, es el teléfono del señor Harold Pizarro. De ahí estuvieron las comunicaciones. ¿Y ustedes tenían el teléfono y ¿De Harold tenían Pizarro? Sí, usted déjalo ahí. en los mensajes de Está WhatsApp? dudando. Los WhatsApp de Ustedes Harold me pueden Pizarro. asegurar el día de hoy, Ministerio Público, que no sabían que el día 8 de agosto había una celebración en la casa de la señora Vivanco. No sabíamos. Hasta el Se día lo que nos aseguro, exhibieron, se lo aseguro, magistrado. con el antecedente que se exhibió ayer, nos enteramos de que había una celebración. Adelante. Gracias, magistrado. No quiero abusar de la paciencia de su señoría. ¿Sabe qué, abogado? Abuse de toda la paciencia, porque la verdad es que así como estamos, con lo que se ha presentado hasta ahora, yo necesito, y también les advierto a los querellantes y al Ministerio Público, que van a tener que hacerse cargo de una y cada una de las alegaciones hechas
por las defensas. Sí, magistrado. Que de verdad que en este minuto estamos ante una situación bastante grave. ¿Ya? Y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando en este minuto. Así será, ¿Ya? magistrado. Gracias. Magistrado, quiero mostrar ahora un dato duro que está en la página 68 de la solicitud de orden de detención, donde mencionan el informe 1617 respecto de la, que quizás es la principal evidencia que exhiben hoy los acusadores, que es la georreferenciación. La página 68 nos da un dato que creo que es fundamental para que su señoría pueda ponderar razonablemente el mérito de las conclusiones que obtienen los acusadores de la georreferenciación. En la página 68 dice, hay un cuadro que da las distancias a las cuales están dos antenas que están cerca del domicilio de la señora Vivanco, donde, de acuerdo a lo que hemos escuchado, se habrían tramado y se habrían cometido las acciones tan graves que se están imputando. Pues bien, la antena 1, dice este cuadro, se encuentra a 850 metros del domicilio. 850 metros del domicilio. En Chile, señoría, la práctica normal o lo habitual es que una cuadra mide 100 metros. Por lo tanto, razonablemente, según máximas de experiencia chilenas, esta antena está a 8 cuadras y media del domicilio de la señora Vivanco. Y la antena 2 está a 1,09 kilómetros. Es decir, a 10 cuadras del domicilio de la señora investigada. ¿Qué quiero decir con esto, magistrado? Que todas las conclusiones que se están sacando de reuniones, acuerdos, antes, durante, después de las resoluciones, tienen este margen de distancia. Son conclusiones que se sacan a 8 cuadras y media y a 1 kilómetro, de acuerdo a la información que está en la solicitud de orden de detención. Me parece que eso es, creo que apenas alcanza la idea de un indicio. Mire, la persona tal vez no estaba en Arica, no estaba en Viña, no estaba en Lampa, sí, estaba, pero a 8 cuadras y media. Con esta lógica, señoría, yo comparto el mismo oficina donde está el colega Sergio Contreras. Probablemente nuestros teléfonos tengan las mismas georreferenciaciones. O sea, con esta lógica van a plantear que el colega y yo nos reunimos y planeamos cosas porque nuestros teléfonos podrían estar marcando. O sea, creo que no se trata más allá de una idea que puede simplemente orientar una investigación, pero que no puede dar por establecido los hechos con el grado que se requieren para dejar privado de libertad a mi representado. Y la última que quiero mostrar, señoría, que es la página 74. Tengo más, pero voy a seguir. La página 74, donde habla que aquí sí sabían que había un cumpleaños, porque los policías se lo informaron en la orden. El 8 de marzo del 24, dicen los policías que se celebró el cumpleaños de la señora Vivanco. Y veamos la conclusión en la que arriba los policías, a la cual habría ido mi representado. Comillas, la fecha correspondería al cumpleaños de doña Ángela Vivanco. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que haya existido una reunión de otra índole. Cierre de comillas. O sea, sí, hubo una celebración, asistieron, y no puedo descartar que a lo mejor, quizá, tal vez, hablaron de otra cosa. Creo, señoría, que esta calidad de información, tengo 3 más que mostrar, magistrado. Bueno, mi representado quiere que siga, señoría, y si usted lo permite. Página 84. El día 3 de marzo del 2025 dicen que el señor Pizarro tuvo intercambio de llamadas con mi representado.
Lo llamativo, dicen los policías, es que esas llamadas son el mismo día en que se procedió a la incautación del equipo del señor Pizarro. Y aquí viene la frase, aquí viene la conclusión. Por lo que no se descarta de que esta llamada haya sido con el propósito de obtener asesoría o antecedentes de las diligencias que realizaba el personal policial. O sea, no pueden asegurarlo. Yo creo, señoría, que esta, no sé, les gustó cómo sonaba y lo usaron una y otra vez, porque en la página 85 nuevamente se lee. 17 de junio del 2024, señor Migueles llama al señor Pizarro y los policías dicen: no podemos conocer el detalle de la comunicación. O sea, no saben de qué hablaron, pero, nuevamente la frase, no descartamos que hayan tratado temas relacionados al cobro del cheque tanto. O sea, página 87, 17 de junio, el señor Migueles salió de su domicilio y se dirigió al sector central entre las 10:07 y las 11:12. Y hay 6 antenas en el centro, magistrado. Y los policías no saben dónde fue. Solamente dicen que fue al centro. No dicen dónde, un lugar. ¿Y qué concluyen? Adivine. No descartan que durante ese tiempo haya estado en el mismo lugar que el otro imputado. En el centro de Santiago, donde hay 1000 cosas que se pueden hacer. Ellos no descartan que. Entonces, magistrado, eso es suficiente. Es lo que quería mostrarle de la calidad de la información con la cual se pidió la orden de detención de mi representado. Y que se corona con el informe que mi colega ya refirió, de este informe sorpresivo que nos llegó, que pidieron el 5 para el 6, para poder cerrar lo que le faltaba, que era la señora Vivanco interviniendo directamente en tener el dinero. Creo, señoría, que esto no es suficiente para dejar privado de libertad a mi representado. Me voy a hacer cargo ahora del segundo delito por el cual se pide prisión preventiva, que es un delito grave, que tiene una pena de crimen, que es el delito de lavado de activos. Señoría, no existe delito de lavado de activos en los hechos formalizados. Incluso, jurídicamente, es tan equivocada la imputación que es algo que tengo que conversar, pero creo que hasta permitiría pedir hoy día una audiencia de sobreseimiento definitivo por este delito. Y lo voy a demostrar. Como sabemos, magistrado, perdón que parta de cosas básicas, el lavado es un delito que castiga el ocultar o disimular bienes de origen ilícito. En un delito de cohecho, donde sabemos que hay 2 personas necesariamente, uno ofrece y el otro acepta, para hacer o dejar de hacer, y aquí el legislador penal distingue, ¿cierto?, y castiga con mayor pena si lo que deja o lo que hace o deja de hacer el funcionario público es con o sin infracción de reglamento o incluso cometiendo un delito. Por lo tanto, hay un problema aquí, porque si el lavado de activo castiga a quien oculta o disimula el origen ilícito de un dinero o de bienes, debe ser necesariamente quien recibe, si lo llevamos a la arena, al campo del cohecho. Es difícil que lave dinero quien paga. El que puede cometer el delito, que está en mayor condición de cometer el delito de lavado de activos, es el funcionario público que recibe el dinero y que tiene el problema de ocultar su origen, no quien paga. A mi representado se le formaliza por haber supuestamente depositado dineros que habrían ido a dar a través de interpósitas personas al patrimonio de la señora Ángela Vivanco. Por lo tanto, ya tenemos un problema importante para poder calzar este delito tan grave, por el cual se pide que mi representado quede en prisión preventiva, cuando es mi representado quien paga y no quien recibe. Ahora, hay otro segundo problema conceptual, magistrado, que los abogados que nos dedicamos al derecho penal manejamos bastante con claridad, ¿no?
y frecuentemente. No podemos castigar dos veces una misma conducta. Si mi representado paga, podrá cometer un delito, que sería el cohecho, pero es difícil que con ese mismo pago pueda cometer un delito de lavado. Necesariamente tengo que tener otra acción distinta para poder calificarla nuevamente penalmente, porque ya sabemos, señoría, con este latinazgo que los abogados chilenos manejamos, ¿cierto?, y que aprendimos en la escuela, que es non bis in idem. No se puede dos veces lo mismo. Entonces, tenemos que ver que el autor del lavado comete una acción distinta a aquella que configura el delito base. Porque de lo contrario, un buen penalista, un penalista ordenado, se va a dar cuenta que hay un problema de non bis in idem. Y la jurisprudencia que voy a mostrar efectivamente lo reconoce y lo aclara. Pues bien, tiene que haber ánimo de... Y aquí viene algo importante también que en derecho penal se utiliza y es muy importante y que cuesta un poco entender, pero que después uno se da cuenta que no es tan difícil, que es la existencia o probar el ánimo, probar el dolo. Porque el dolo no se ve, el dolo no lo puedo medir, no lo puedo pesar, no lo puedo atrapar. El dolo se desprende de las acciones de las personas, porque son las intenciones. Y sabemos que la intención es tan importante que si no existe la intención de cometer un delito, absuelvo a una persona. Así de importante es acreditar esta idea abstracta que es el dolo, pero que se traduce en las acciones de las personas, la intención con la cual actúa. Para que tengamos un autor de un lavado de activos debemos tener una intención ¿de qué? De los verbos rectores, de ocultar o disimular. Es decir, tiene que haber una intención de cometer un delito base y luego, necesariamente, para no tener non bis in idem, debemos tener una intención, un plus, una acción distinta, que ese dinero yo lo quiera ocultar o disimular. Nada de eso, señoría, cometió mi representado. ¿De qué se le atribuye a mi representado? ¿Qué le imputa a la Fiscalía en la formalización? En el hecho 3, leo, el recibir el 13 de diciembre del año 23, 198 millones en su cuenta, en la cuenta que él tiene con su socio. ¿Quién los depositó? Su cliente Movitec. ¿De dónde sacó esta plata Movitec? De los 4.115 millones depositados por Codelco. El día 11 de diciembre. ¿Y por qué Codelco hizo ese depósito? Cumpliendo una orden judicial contenida en el fallo del recurso de protección. Mi representado, una vez que recibió este dinero, lo distribuyó, un poco le dio a su socio, señor Vargas, y mi representado se quedó con 72 millones de pesos, con el cual pagó deudas bancarias propias. Y se transfirió a su sociedad del mismo otra suma. Esa es la letra A del hecho 3. Y en la letra B se imputa que mi representado, con fecha 14, se coordinó con el señor Pizarro para entregar unos dólares al señor Migueles, emitiendo un cheque para que con ese cheque se compraran dólares, 14.000, que se le habría entregado al señor Migueles y este a su vez los habría depositado y entregado a otras personas. Pues bien, o sea, los habría depositado él mismo. Quiero decir que la segunda conducta que se le atribuye a mi representado como lavado es la misma del soborno del hecho 1, del supuesto soborno. O sea, literalmente, señoría, esta segunda conducta es la misma del soborno. Se le está ahora mostrando como lavado lo que se le imputó a mi representado como hecho del soborno. O sea, no puede ser. Aquí hay un problema grave, aquí hay una contradicción. Y anterior, en la letra A, vimos que es dinero que se recibe y que se distribuye en las cuentas del socio y de mi representado en su propia cuenta, que tampoco vemos un dolo de ocultar, porque son sus cuentas. Paga sus deudas. No hubo aquí ninguna intención de poner el nombre de otra persona, de ocultar o disimular. Tan clara es la ruta del dinero que la tenemos a la vista. Pues bien, el hecho 4, que es el otro hipótesis de lavado que se le atribuye a mi representado, dice que el 16 de mayo del 2024, y aquí viene otro error, magistrado, que en esta sede me parece a mí inaceptable. Los policías, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y el profesor Julián López
dicen y repiten, y lo hemos escuchado muchas veces, que por orden de la Corte Suprema se ordenó pagar esta cantidad de dinero. Y ocurre que hay 1.000 millones, que son la última suma que recibe Movitec y que recibe mi representado, que fue la Corte de Apelaciones de Copiapó. Porque, ya sabemos, se acogió una protección, se ordenó un pago, luego se pidió una rectificación o aclaración, la Corte de Apelaciones no quiso agregar un nuevo ítem y eso generó un recurso de queja. Y se dice que la señora Vivanco intervino en todo esto, como que fuera una señora que no sé qué poderes tenía, en un mega tribunal unipersonal, que ella, por su sola disposición, manejaba minutas, cuentas, tablas, relatores, y lo que es más grave, no quiero repetir lo que ya expuso mi colega, manejaba la mente de sus colegas ministros. Y de la imputación se desprende una falacia de esta magnitud, que la señora Vivanco también tiene el poder de manejar la voluntad de los ministros de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Porque la Corte Suprema, cuando acoge la queja, si uno lee el fallo, señoría, y lo tengo impreso, dice que la Corte de Apelaciones de Copiapó debe tramitar los incidentes que en derecho procedan para liquidar cuántos son los intereses y los reajustes que debe el recurrido al recurrente. La Corte Suprema no determinó este pago de los últimos 1.000 millones. Solo le dijo, usted tiene que liquidarlo. Y me llama la atención que en una discusión de esta naturaleza se incurran en estos errores, porque da cuenta de una lectura ligera de los antecedentes. La que determinó y liquidó los 1.026 millones fue la Corte de Apelaciones de Copiapó, en cumplimiento de la orden de la Suprema, por supuesto. Es que a eso iba, abogados. Esa explicación yo opino que está de más, porque claramente la orden fue de la Corte Suprema y el Tribunal, muy bien, señoría, sí. de Ejecución. Lo que quiero decir, estoy en el delito de lavado de activos, estoy en el dinero. La cantidad del dinero no la determinó la Corte Suprema, solo dio la orden de. La cantidad, podrían haber sido 500, podrían haber sido 2.000, la liquidó la Corte de Apelaciones de Copiapó en un fallo que nadie ha cuestionado. Y de ese dinero mi representado recibió 147 millones que repartió, como se plantea ahí, 7 millones en su cuenta del Banco Security, de su propio nombre, titular el mismo, otro cuenta de su sociedad, Lagos, en el Banco Itaú Chile, por otros 17 millones. Le pasó 65 millones a su socio Silver y 10 millones al señor Secul. Y en la letra B, nuevamente se comete la misma repetición que vimos en la imputación anterior y se dice que el cheque de 45 millones, mi representado le entregó al señor Ovieta, con el cual se habría pagado el cohecho a la señora Vivanco. O sea, la segunda parte del hecho 4 es la misma imputación del hecho 2. Se repite, es exactamente la misma. Entonces, lo primero, magistrado, por el cual estos dineros no constituyen el delito de lavado, es porque los dineros que acabo de describir, uno, non bis in idem, ya están descritos en el cohecho, y el otro, corresponden a los honorarios pagados por su cliente. Estos dineros no tienen un origen ilícito. Son honorarios pagados por su cliente, quien recibió estos dineros porque Codelco lo depositó. ¿Y por qué lo depositó Codelco? No por orden de la señora Vivanco. No por orden de la señora Vivanco. Lo depositó en cumplimiento de una resolución de un tribunal colegiado con la intervención de 17 ministros de la Corte Suprema, según ya se expuso. Si esto hubiese sido un tribunal unipersonal, sería correcta la imputación, pero no lo es. Hubo otros 17 ministros que estuvieron de acuerdo. Y aquí, señoría, y a esto me refería yo cuando planteo que Codelco no es víctima. No digo que con esto no haya cohecho. Yo lo que estoy diciendo es que aquí no hay lavado. Si la señora Vivanco, para que esto fuese la historia que nos presenta, si fuese correcta jurídicamente la historia que nos presentan los acusadores, tendrían que haber comprado 3 votos en cada decisión. Porque ahí la voluntad del tribunal, la disposición, está completamente contaminada por el cohecho. Pero en este caso no, magistrado. Solamente se está describiendo el supuesto cohecho de un integrante de un tribunal de 5. Entonces,
El artículo 810, número 3 del Código de Procedimiento Civil establece o regula el recurso de revisión de las causas de sentencias civiles. Como existe un recurso de revisión en materia penal, también hay uno en materia civil. Y dice el número 3 de esta norma que es una causal de revisión si la sentencia ha sido obtenida injustamente en virtud de un cohecho. O sea, un código que está escrito hace más de 100 años atrás dice que se puede romper la cosa juzgada cuando la sentencia proviene injustamente de un delito de cohecho. O sea, tiene que venir completa. Toda la sentencia tiene que provenir del cohecho. Y además ser injusta, señoría. Eso es lo que dice literalmente el legislador en el Código de Procedimiento Civil. No es el caso, porque hubo otros 17 ministros que le dieron la razón al recurrente. Porque Codelco estaba actuando abusivamente al retenerle la maquinaria, retenerle el pago y a imponerle que, ¿quieres que te devuelva tus máquinas y te pague? Pues firma entonces los mandatos que te estoy dando. O sea, una acción de autotutela que 17 ministros estuvieron de acuerdo en acoger, en no aceptar, porque de la lectura de los antecedentes, señoría, y de los fallos, se desprende que la Corte no le gustó la autotutela de que estaba ejerciendo Codelco. Cuestión que lamentablemente en nuestra economía actual es bastante frecuente, como grandes empresas imponen unilateralmente sus condiciones para trabajar y económicas a empresas de menor entidad. Entonces, esta sentencia, señoría, yo dudo, hay un problema de plazo, ya venció, pero si estuviese aún vigente el plazo de Codelco para solicitar la nulidad de esta sentencia desde el punto de vista jurídico, yo dudo que pudiera ser acogida, porque la sentencia no es injusta y hubo, reitero, 17 otros ministros que fallaron de la misma manera. Entonces, no podemos aceptar que hoy día Codelco se siente como víctima de una sentencia que fue, nos incomode o no, justa, legítima, donde la supuesta intervención dolosa de una de los integrantes no significa la nulidad jurídica de la decisión ni de lo que debió pagar Codelco a mi representado, que fue el dinero que recibió y que distribuyó en sus propias cuentas. Entonces, señoría, aquí quiero enfatizar en que estos dineros no tienen origen ilícito. Y se ha dicho, y quiero recoger, señoría, solo al pasar por un tema jurídico, el colega del Consejo de Defensa del Estado señaló el ejemplo de la ley de pesca y me dijo, en la ley de pesca se condenaron, como todos sabemos, a 2 diputados, a una empresa y al gerente de esta empresa por el delito de cohecho. Pero la ley de pesca estaba vigente. Que 2 diputados hayan sido condenados al votar en un órgano colegiado, como es la Cámara de Diputados, no acarreó la nulidad de la ley. La ley está vigente hasta el día de hoy. Y esto confirma la idea que estoy presentando, que la actuación supuestamente dolosa, con esta información que ya vimos qué calidad tiene, de una integrante de un órgano colegiado, no significa que toda la decisión sea antijurídica y que se haya generado este perjuicio y que el dinero que se recibió, señoría, lo sea. Tanto así que Corpesca, que fue la empresa en cuyo favor se cometieron esos delitos de cohecho, se asignó cuotas de pesca y ha trabajado hasta la fecha. O sea, y nadie ha perseguido por lavado de dinero esos negocios. Ahora, voy a avanzar un poco, magistrado. No es una sentencia injusta, entonces, como digo, y por lo tanto estos dineros no tienen fuente ilícita. Y quiero terminar, señoría, esta parte de la exposición del lavado para pasar a la necesidad cautelar en lo que se refiere a que las maniobras de... Ya lo vimos, si una persona comete estafa y con el dinero que gana se compra un auto, está agotando el delito, no está cometiendo lavado. La Corte, señoría, tengo dos sentencias, una sentencia de la Corte Suprema y otra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que recogen estas ideas en orden a que... acá están. Solamente, señoría, fallo 25463 del 2024, Corte Suprema, acoge un recurso de nulidad, en el fondo, aplicación de la ley,
porque una persona condenada por delito de tráfico gastó en sí misma, depositó en sus cuentas, y para la Corte, señoría, esto no es delito de lavado. No comete lavado cuando la persona deposita en sus propias cuentas. Dice, aún en el caso de que se hubiera acreditado que los dineros depositados en las cuentas corrientes de los condenados tienen origen ilícito, como lo sostiene la sentencia, no logra advertirse el ocultamiento del origen de dichos dineros o que se trate de terceros que lo hayan usado sabiendo de su origen ilícito. Es largo la resolución, señoría, pero da cuenta que la persona que comete esta acción no está cometiendo un delito de lavado. Y la misma conclusión tiene la Corte de Apelaciones de Santiago en resolución 6115 del año 2019, donde también se absuelve y se acoge un recurso de nulidad, recogiendo, porque esto no solo lo dice la sentencia, sino que también recogen el libro de los profesores Matus y Acuña, página 404, está citado por la Corte, en orden a que dice, y que el que lava proviene precisamente de su propia actividad de tráfico y no de la conducta ilícita de terceros, solo está realizando una labor posterior al tráfico de auto encubrimiento, produciéndose de este modo un concurso aparente de leyes penales que lleva definitiva a que esto no significa un delito distinto. Por lo tanto, magistrado, con los hechos descritos en la acusación no hay delito de lavado, no hay una conducta de mi representado de querer ocultar o disimular, sino que simplemente él usó en sus propias cuentas y distribuyó en sus socios los dineros que tenían origen lícito. Me hago cargo ahora, señoría, de la necesidad cautelar. Se pide prisión preventiva a mi representado porque dicen que es un peligro para la seguridad de la investigación. Se dijo, y lo tengo anotado, señoría, que la libertad de mi representado genera temor para que otras personas puedan declarar. Se dice que hay peligro de fuga. Y los hechos, señoría, nos dicen completamente lo contrario. En primer lugar, mi representado es una persona de 58 años sin antecedentes penales anteriores. Está imputado de un delito de mucha notoriedad, tal vez de mucha gravedad institucional, pero no es un delito violento. Mi representado no tenía armas, no tenía ninguna conducta que pueda significar un peligro para terceras personas, para nadie. Y quiero detenerme, señoría, en la afirmación que me parece bastante grave, que se diga que y de hecho llamó la atención de su señoría, al solo escucharla, que la libertad de mi representado significaba una coacción, o una coerción más bien, a testigos para poder declarar. Y quiero citar, magistrado, el profesor Julián López, en la principal obra de Derecho Procesal Penal que usamos todos, en la página tomo 1, página 408 y 409, el profesor Julián López nos dice y nos enseña que la sospecha grave y fundada de obstaculización de la investigación, deja en evidencia que no será suficiente la mera aserción del Ministerio Público en este sentido, ni la simple posibilidad de que la investigación se obstaculice. O sea, esto hay que probarlo. Y cuando se le pidió al Ministerio Público en qué fundaba esta afirmación bastante grave, porque da cuenta que mi representado fuera un sicario, un mafioso, que va a amenazar a que las personas no declaren, no hay nada, nada. Entonces, justamente ocurre lo que advierte el profesor en su obra, diciendo que no bastan los dichos de los fiscales para poder dar por acreditada esta causal de la prisión preventiva. Y reitero que aquí han habido georreferenciaciones, seguimientos, fotografías, o sea, y una investigación de más de un año, si esto fuese cierto, tendríamos georreferenciaciones, fotografías de mi representado coaccionando, amenazando. O el Ministerio Público va a traer otro informe que vamos a tener mañana o pasado indicándonos estas conductas. Lo cierto, señoría, es que hace un año, el 24 de septiembre, en septiembre del año pasado, mi representado se comunicó con la fiscal poniéndose a disposición, según ya se mostró. ¿Por qué había que traer detenido a mi representado, señoría?
si esta información, esta investigación estaba en curso. Hago presente que mi representado no estaba en el aeropuerto, no estaban los libertadores huyendo del país, que habría uno entendido una actuación una reacción más bien de esta envergadura por el Ministerio Público, pero mi representado estaba en su casa y la verdad que de la investigación no se advierte que haya ocurrido alguna conducta concreta que permita entender por qué había que traerlo detenido ese día. ¿Por qué el apuro, magistrado? Yo no quiero salirme de los márgenes de este debate de derecho, pero es imposible no plantearse la duda. ¿Por qué la urgencia de generar este escándalo? Ese día, esta semana. ¿Por qué, señoría, no esperar la querella de capítulos? ¿Por qué cometer el error que comete el Ministerio Público de decir una cosa en la querella de capítulos, cuya copia la tenemos acá, si su señoría quiere revisarla, y omitir y agregar un hecho de esta envergadura de la señora Vivanco entrando a buscar dinero personalmente en esta audiencia? Y aquí es donde uno, la verdad, como abogado magistrado, no puede más que dudar. Hay que tapar un fracaso judicial como el caso de Soquimich. ¿Hay que ayudar o perturbar a algún candidato porque estamos a una semana de las elecciones? Son elucubraciones, señoría, que nos alejamos del objeto de este debate. Pero llama la atención, yo solamente quiero plantear que objetivamente no hay ninguna conducta que justifique traer a mi representado detenido. ¿Por qué no tener aquí a la señora Vivanco? Porque vaya que es necesario escucharla. Ella no se ha podido defender. Y en este sistema, el derecho básico, señoría, es el derecho a defenderse. Entonces, todos tenemos que hablar de ella, todos tenemos que pensar lo que ella habría hecho, lo que habría dicho, y por qué hace lo que hace, y no está aquí. Entonces, llama la atención este desorden procesal del Ministerio Público en apurar una detención, apurar una formalización, pedir un informe crucial de un día para otro, cuando los imputados ya estaban detenidos y había una audiencia de formalización en curso, cuando podían esperar, sabían que estaban listos para presentar una querella de capítulo. Parece, señoría, que aquí lo ordenado, lo más tal vez pulcro, era haber esperado la querella de capítulos, tener que la Corte hubiese sido acogida y traer a todos y imputarlos a todos juntos para poder escuchar a la protagonista de esta historia. Porque hoy día, señoría, y perdónenme que me detenga un minuto en esto, pero me parece grave porque se está pidiendo la prisión preventiva de mi representado. ¿Qué pasa si la Corte rechaza la querella de capítulo, magistrado? ¿Qué pasa si la Corte, al advertir la debilidad de estos antecedentes, los supuestos, las tincadas, la Corte dice no? ¿Cómo quedamos nosotros acá? ¿Podemos enviar a mi representado a prisión preventiva ahora con esta duda o asumiendo que la querella va a ser admitida? Yo creo, señoría, que por simple prudencia y aplicando correctamente la ley, que es lo que en último término es mi obligación como defensor del señor Lagos, el artículo 5º, señoría, correctamente del Código Procesal Penal, señala que las normas que permiten la restricción de derechos deben ser interpretados restrictivamente. Y no existen, señoría, los antecedentes para plantear que se justifique una prisión preventiva. Se ha dicho acá, magistrado, que se actuó en grupo o pandilla. Cuando todos sabemos, magistrado, que hemos trabajado un poquitito en materia penal, que la actuación en grupo o pandilla es un agravante que viene de los robos, que aumentan el disvalor y la indefensión de la víctima cuando se actúa en grupo para asegurar la impunidad de los autores. Cuando se rodea a una persona que va sola caminando en la noche, ¿cierto?, para poder quitarle sus cosas. No se puede, y estos también son criterios básicos de derecho penal, no se puede calificar en perjuicio del imputado para agravar su responsabilidad cuando el delito necesariamente exige la concurrencia de dos autores, porque el cohecho no se puede cometer solo. Tengo que tener un autor y un receptor, o sea, un emisor y un receptor del dinero. Por lo tanto, que ahora me digan que aquí hay actuación de grupo o pandilla porque son 2 o 3, la verdad, magistrado, que eso creo que debe ser rechazado de plano
porque no concurre en esta relación de hechos esta agravante especial para dejar en prisión preventiva a mi representado por una actuación, señoría, necesaria con otras personas que no significó un mayor desvalor para los bienes jurídicos protegidos, ni para la probidad, ni para la actuación de la protección de la sanidad del mercado financiero. No hay agravantes. Mi representado, cuando supo de su orden de detención, concurrió voluntariamente y se entregó su teléfono celular, por lo tanto, desbloqueado, gracias, desbloqueado. Entonces, si para la prisión preventiva se requieren antecedentes y no prueba, yo pido lo mismo para las causales o lo que nosotros planteamos como eventuales atenuantes. Si se piden antecedentes para dar cierta la existencia del delito, yo también digo, consideremos también que hay antecedentes que permiten entender que aquí hay irreprochable conducta anterior y además colaboración. No, es que aquí sacan, ¿cierto?, el clásico argumento que la colaboración es un argumento de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ponderar de la misma manera los argumentos que están, o los hechos que están a favor del imputado para poder establecer una colaboración? Hay antecedentes, cierto, además del correo electrónico. No iba huyendo, señoría, estaba en su casa. Entonces, no hay asociación delictual. Perdone, magistrado, que me extienda, pero la asociación delictual exige un ánimo de permanencia, una conciencia de integrar una entidad, un grupo, con un ánimo de permanencia y cometer una serie de delitos. Eso es una asociación criminal, muy común hoy día, ¿cierto?, la famosa asociación ilícita, que tanto se utiliza. Y no siempre se concurre. Aquí no hay asociación delictual. No hay un grupo que esté cometiendo permanentemente el delito de cohecho y lo hubiésemos tenido 10 casos distintos porque teníamos una organización que estaba vendiendo estos servicios. No existe eso en este caso. No hay asociación criminal tampoco. Entonces, llegamos, magistrado, al tema incómodo y a mi juicio inconstitucional de la gravedad de la pena. Porque el profesor López, en su obra, y la jurisprudencia, señoría, que hay mucha, señala que en Chile rigen los tratados internacionales. Y toda la reforma procesal penal y todo este edificio se construyó para cumplir con las obligaciones de Chile en los tratados internacionales. ¿Y qué establecen los tratados internacionales, específicamente el artículo 9 de la Convención Americana y del Pacto de San José de Costa Rica, perdón, el del Pacto de Derechos Civiles y Políticos? Es que todas las personas tienen derecho a la libertad. ¿Y cuál es la otra máxima que todos aprendimos, magistrado? Que no existen los delitos inexcarcelables. Ni siquiera en el sistema antiguo existían los delitos inexcarcelables, ya cómo se fue ajustando conforme se aprobaron los tratados internacionales. Ya en el sistema antiguo se reconocía que no existían los delitos inexcarcelables, que los hubo, sabemos, pero en este sistema no existen. Por lo tanto, plantear que por la sola gravedad de la pena significa la prisión preventiva de una persona, hay un problema de constitucionalidad grave, hay una discordancia, una incompatibilidad con las obligaciones internacionales y también una incompatibilidad grave con el artículo 122 del Código Procesal Penal, que, como bien sabe su señoría, dice que las medidas cautelares deben imponerse solo cuando se justifican concretamente en cada caso, y del artículo 139, en donde de manera aún más restrictiva dice que la prisión preventiva solamente se puede dictar cuando se acredita que las otras cautelares no son suficientes para asegurar los fines del procedimiento. O sea, ¿cómo podemos interpretar entonces, señoría, la gravedad de la pena? ¿Podemos llegar y señalarla porque el lavado activo tiene pena de crimen y el cohecho también tiene en su margen superior pena de crimen? Si lo interpretamos conforme al 139, al 122, al quinto, interpretación restrictiva de las normas procesales que permite la restricción de derechos, y a eso le agregamos las obligaciones de la Constitución, al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política, que dice que las normas de los tratados internacionales son límite de la soberanía estatal, y los tratados internacionales dicen que todas las personas tienen derecho a la libertad, y la soberanía que su señoría tiene para poder privar de libertad y imponer condenas es una manifestación de la soberanía estatal. Por eso está la bandera de Chile atrás. Entonces, esa soberanía de nuestro país está limitada por estas garantías que no son teoría,
no es poesía, no es literatura, son normas concretas que se aplican todos los días, afortunadamente. Entonces, señoría, creo que la gravedad del delito, que es otro criterio también, y donde se ha dicho que aquí se ha cometido un daño grave a la institucionalidad del Poder Judicial y a la sociedad chilena, creo, señoría, también que debemos ponderarla a la luz de estas normas. Y yo creo, señoría, que las crisis, y en particular las crisis jurídicas, se resuelven con más respeto de la ley, no con más arbitrariedad. Termino mi alocución, señoría, planteando que estas causas generan una presión mediática enorme, donde pareciera que la única solución posible es la prisión. Y yo creo, señoría, que llegar a esa conclusión con estos antecedentes, con estos criterios procesales, tengo jurisprudencia, señoría, de la Corte Suprema que limita la prisión preventiva, que exige proporcionalidad, no resulta justo. Creo que resultaría, señoría, injustificado que mi representado quedara en prisión preventiva con estos antecedentes, con la conducta que él ha tenido, y yo creo que esto, insisto, debe resolverse esta crisis con más derecho, con más decisión, una decisión jurídica correcta, fundada, y creo, señoría, que los fines del procedimiento en esta causa, respecto a don Eduardo Lagos Herrera, se pueden asegurar perfectamente con una medida cautelar distinta del artículo 155, que desde ya puede ser un arresto domiciliario total, nocturno, un arraigo nacional, y de esa manera la Fiscalía pueda seguir adelante sus pericias. Se dijo que mi representado iba a impedir las pericias. O sea, como que mi representado va a ir al laboratorio de los C7 a impedir. O sea, eso es absurdo, imposible. Creo, señoría, que se necesita más investigación, por supuesto. Necesitamos aclarar este caso, por supuesto, pero mi representado no necesita estar preso para eso. Y solamente doy el ejemplo, magistrado, que el señor Hermosilla está con cautelares distintas en un delito, no sé si igual, pero probablemente de una gravedad similar. Y creo que está correctamente en su casa esperando que el caso prosiga. Y el procedimiento ha seguido, y los fines de ese procedimiento se han podido cautelar adecuadamente. Y creo que en este caso puede ocurrir lo mismo. Creo, señoría, que no se necesita dejar privado de libertad a mi representado con estos antecedentes. Más aún cuando tenemos las incertezas que hemos observado. Ya vimos hace pocas semanas fallecer al señor Tocornal, quien fue condenado injustamente luego que su hijo reconociera que la condena fue por hechos falsos. O sea, creo, señoría, que ante este nivel de incerteza de los antecedentes se justifica la cautelar del artículo 155 que estoy solicitando. Gracias, magistrado. Continuamos mañana entonces a las 9 horas. ¿Ya? Esta misma sala. ¿Perdón? Consulta, mañana sería la tercera defensa. Sí. ¿Y las réplicas las hacemos aquí? Sí. O sea, si mañana, claro, mañana Su señoría, mi proyección. eso. A ver, ya lo dije antes. Yo me imagino que el Ministerio Público, los querellantes van a tener que hacerse cargo de muchas situaciones que han resultado, no quiero decir la palabra, pero me imagino, y yo no me voy a apurar, ni me voy a coartar la posibilidad de hacerse cargo de todas las cosas que ha dicho la defensa. Y seguramente, después de que el Ministerio Público se haga sus descargos, las defensas también van a querer hacer algún tipo de aclaración, me imagino, dependiendo de lo que me pueda el Ministerio Público señalar y los querellantes el día de mañana. Así que, así como hacer una... Yo lo único que le dije a la fiscal, sí, en la mañana fue que si esto se extendía hasta el día viernes, no hemos terminado el día viernes, yo el sábado sigo de largo hasta que terminemos la audiencia. Que espero no sea así. O sea, yo me imagino que entre mañana y pasado iremos a terminar. Pero si por ese motivo esto se extendiera hasta el viernes y siguiéramos el sábado se continúa de largo. Ya, hasta que se termine la audiencia. ¿Estamos? Eso. ¿A qué hora mañana? 9.